Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos cada fin de semana, en el caso de Paraná, los sábados, desde Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio municipal. Hoy, primer sábado de julio, se celebra el Día Internacional del Cooperativismo, por eso el tema cooperativo va a ocupar gran parte de nuestro programa. Ayer, en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, con la organización del hospital, en forma coordinada con la Municipalidad de Paraná, con el área de cooperativas de la Municipalidad, se llevó a cabo una jornada cooperativa. Tuvimos la oportunidad de charlar allí con el titular del IPSIMER. El IPSIMER es el Instituto de Promoción del Cooperativismo y las Mutuales de Entre Ríos. Tuvimos la oportunidad de charlar con Ricardo Echemendi, que es el presidente del instituto, hablando de la historia del cooperativismo en Entre Ríos, de los desafíos que tienen las cooperativas en este momento tan especial, económico, de la economía social, de la economía en general, con niveles de inflación muy altos, con desafíos de gente que se sigue volcando a la cooperativa, a la economía social, a la economía solidaria como forma, como herramienta para transitar, para vivir mejor. Sobre este tema, insisto, vamos a compartir una nota con Ricardo Echemendi, que es una voz súper autorizada, porque lo que sabe el Vasco Echemendi de cooperativismo, está fuera de discusión. También lo vamos a llamar a Diego Mayer, que es el gerente general de la Agrícola Regional, también con este objetivo de ver cómo están atravesando esta etapa las cooperativas, en este caso la Agrícola Regional de Crespo, las cooperativas agropecuarias. Otro tema importante que se trabajó esta semana, que se conoció esta semana, es el padecimiento que tienen todos los productores y en general todo el sector productivo del país y de Entre Ríos, por supuesto, con la faltante de gasoil, con las dificultades que hay para conseguir ese elemento que es básico, ese insumo que es básico para la producción, como lo es el combustible. El combustible falta, esto trae enormes problemas, no solamente para los productores que están terminando de cosechar y están sembrando trigo, también para los transportistas, para toda la logística vinculada al sector agropecuario. De este tema vamos a hablar con el presidente de FARER, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Me refiero a José Ignacio Colombato, ruralista de Gualeguaychú, porque ayer viernes se reunió FARER en la ciudad de Villaguay y vamos a ver si acompañan o no el cese de comercialización que anunció, insisto, esta semana la Mesa de Enlace Nacional, y sobre todo cómo va a ser en la provincia. Y el próximo jueves en Crespo se va a realizar una jornada sobre conservación de suelos, sobre los desafíos de cara al futuro que hay en Entre Ríos respecto de este tema. Lo vamos a llamar al jefe de la Agencia de Extensión Rural Crespo del INTA, Ricardo de Carri, para que nos dé algún detalle de esta jornada que se va a realizar el jueves a partir de las 18:30 en el Salón Auditorio de Crespo. En la música, hoy vamos a hacer una excepción. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho el folclore y nuestro programa, como en general todos los programas agropecuarios, tienen al folclore
como el eje en términos musicales. Hoy vamos a hacer una excepción, no vamos a arrancar con folclore. ¿Por qué? Porque un amigo nuestro, un colega, un joven colega, periodista agropecuario cordobés, Luciano Aguilar, que es brillante por otro lado, es conductor de Todo Agro Radio ahí en Villa María, decidió dar a conocer su primer sencillo, porque el hombre, además de ser un excelente periodista, el hombre canta, el hombre baila, es un gran bailarín, y acaba, insisto, de dar a conocer su primer sencillo, que no es muy folclórico, se llama Sobrevivir, pero como Luciano es amigo nuestro, bajo el nombre de Lucho Aguilar, está dando a conocer este tema por todos lados. Y bueno, nosotros nos vamos a sumar para difundir este primer excelente tema que ha grabado Lucho Aguilar, Luciano Aguilar, cordobés de Ordóñez, periodista agropecuario, hincha de instituto, pescador, ha venido varias veces a Entre Ríos a pescar. Y bueno, ahora, ni bien termine yo de hablar, escuchamos a Lucho Aguilar con este tema que empezó a escucharse sobre todo por redes sociales. Esto fue apresurado y tal vez no tuvimos el valor que podríamos haberlo superado, por favor, ni siquiera se intentó. Aturdido por el silencio, cuando la luz se apagó, me di cuenta del tiempo que había perdido, malgastado con vos. Y no existe explicación, y no creo que lo encuentres en esta canción. Algunas noches prefiero morir, soltar las amarras, dejarte partir, borrar las estrofas, voltear esa hoja y sobrevivir. Consciente del invierno que a tu lado oscureció, tanta luz en mi interior, me fui a buscar un sol de otro verano y se pudrió mi oxidado corazón. En esta historia no hay raíz ni decimal, ni fracción, porque tú eres mi principio y mi final. Y no existe explicación, y no creo que lo encuentres en esta canción. Algunas noches prefiero morir, soltar las amarras, dejarte partir, borrar las estrofas, voltear esa hoja y sobrevivir. explicación y no creo que la encuentres
en esta canción. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bien, en el Día del Cooperativismo, en el Día Internacional de las Cooperativas, del Cooperativismo, decíamos, ayer estuvimos en el Hospital Escuela de Salud Mental en Paraná, porque el hospital hizo en forma articulada con el área de cooperativas de la Municipalidad de Paraná una jornada muy interesante. Hubo feriantes, hubo emprendedores, hubo charlas, hubo momentos de recreación también. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hablar con el Vasco Echemendi. Ricardo Echemendi se llama, todo el mundo lo conoce como el Vasco, que es el presidente de el IPSIMER, el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos. Le preguntamos básicamente cómo está la situación del cooperativismo en general, no solamente el agropecuario, en general, cómo está la situación del cooperativismo en Entre Ríos, y esto nos decía el Vasco. Bueno, el cooperativismo lo hemos hablado bastantes veces con usted. Los entrerrianos tenemos una tradición histórica desde la época de don Justo José de Urquiza, que le dio cabida a ese exiliado francés, don Alejo Peyret, que trajo las ideas que después los inmigrantes las llevaron a la práctica, pero fue instalando el cooperativismo, el mutualismo. También se vino el sindicalismo en esa época y se empieza a ver que la primer cooperativa nacida fue en Inglaterra, en Rolday, donde la revolución industrial había dejado miles de trabajadores. Y ese asociativismo que el hombre por naturaleza siempre tuvo para satisfacer necesidades que individualmente no las podía satisfacer, se fueron plasmando en esto que es trabajar juntos, o sea, potenciar recursos humanos, potenciar conocimiento, potenciar actividad, y cooperar significa actuar junto al otro para satisfacer necesidades. En la provincia de Entre Ríos, hoy actualmente, para no hablar tanto de la historia, hoy actualmente, nuestro gobernador, el contador Bordé, ha instalado como política de Estado la articulación entre lo público y lo privado. Entonces, este Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades, como bien dijo usted, articula con las empresas cooperativas que son entidades privadas. Los dueños de las cooperativas son los socios, no son ni el Estado, municipal, ni provincial, ni nacional, son los socios. Pero para eso, para que esas cooperativas también nazcan fuerte en cada localidad, necesitan también que haya política de Estado. Para nosotros es muy importante tener esta conjunción con el gobierno nacional, provincial y municipal. Fíjese usted que en la provincia hay 4 direcciones nomás de cooperativas municipales, que nosotros rápidamente, por no contar con tantas personas y poder cubrir todo el territorio provincial, en las aldeas, los pueblos, las comunas, las ciudades grandes, nos hemos apoyado en esas direcciones, como son Concordia, Paraná, Gualeguaychú y Santa Elena, donde nos ha dado muchos resultados. Usted habrá visto que en el día anteayer, con la señora ministra, entregamos 2 nuevas matrículas, que después de la pandemia, hablar en el 2022 que hemos entregado ya 26 matrículas nuevas, es porque el movimiento está fortalecido. Hay un funcionario municipal que me gusta, que siempre lo dice, que la musculatura del cooperativismo son las personas. Esta economía del rostro humano, la que defiende el Papa, la economía del tercer sector, y que también entendemos que hay otras 2 economías, la estatal y la de mercado, y que no somos enemigos nosotros de ellos. Algunos de ellos, sobre todo los de mercado que les interesa la maximización de la ganancia, siempre nos atacan a través de los multimedios o a través de políticas que instalaron las dictaduras cívico-militares eclesiásticas, como fue la del 76, que lo primero que hace Martínez de Oz, que fue el personero más nefasto que hemos tenido en la Argentina, instaló destruir las cajas de crédito cooperativa, que eran los pequeños bancos que tenían los cooperativistas o entidades en las localidades que hacía el desarrollo local. Y no tenías todas las consecuencias que tenés hoy. Venían y te preguntaban el nombre, el apellido, había un trato cara a cara con la persona que venía a pedir el préstamo, el crédito, y eso hacía desarrollo local. ¿Por qué? Porque los dineros quedaban en la localidad y el productor, el pequeño productor que necesitaba ese apoyo, lo tenía rápidamente. Y crecieron en la Argentina 600 cajas de crédito cooperativo. Fíjese usted que en la actualidad los italianos tienen 1.100 cajas de crédito cooperativo. Estamos hablando... Bueno, y las entidades financieras han instalado a veces, algunas, no todas, han instalado a veces que nosotros somos enemigos de ellos. No es así. Nosotros creemos que ningún país en crisis, de cualquier tipo de crisis, como esta que no habíamos tenido de salud, económica, todo, ningún país sale de las crisis sin producción y trabajo. Ahora, Vasco, recién bien señalabas lo de Martínez de Oz. Ahora bien, llevamos
39 años casi de gobiernos democráticos, nos gustarán más o menos, estarán más a la derecha o más a la izquierda. ¿Por qué no ha podido reinstalarse definitivamente esta cultura y volver a aquello que yo creo que hizo grande al cooperativismo en la Argentina y que terminó con Martín Ideo? ¿Por qué todavía está esa deuda pendiente? Esa deuda pendiente está por culpas propias y extrañas. Las propias son que a veces no nos integramos y no tenemos visibilidad. O sea, no militamos la economía social. A ver, cuando hablo de militancia, no hablo de militancia partidaria, hablo de militancia de la economía social. Hombres y mujeres en cada localidad que hacen a esto, a la cooperación, a trabajar. No tenemos visibilidad y no tenemos poder de lobby. Entonces, como no tenemos los números científicamente, hoy sí ya en Entre Ríos tenemos varios, que hemos hecho un trabajo muy bueno con la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde la Facultad de Ciencia Económica, con profesionales y apoyados por Nación para financiar ese proyecto, pudimos determinar cuántas cooperativas agropecuarias había, cuántos empleados en blanco tenemos, cuánto tributamos, cuánto aportamos al Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera. Eso nos da un elemento para que en el futuro, y que no tiene que pasar más del 2023, tenemos algún proyecto que después en algún momento lo comentaremos, tenemos que sentarnos con todos los candidatos de todos los partidos políticos antes de las elecciones, a decirle, señora, ¿cuál es la política de Estado que usted tiene para la economía social? Cuando hablamos de economía social hablamos del núcleo fuerte, que serían las cooperativas y las mutuales en Entre Ríos, de las pymes, de las MIPYME, de los emprendedores. Entonces, todo ese volumen va a ser la musculatura importante para tener poder de lobby y decirle antes de las elecciones cuál es la política de Estado. Porque si no, terminan las elecciones, gana determinada... y hay voluntarismo, hay buenos, o como dijiste vos, mejores o peores, hay gente que nos atiende mejor o peor, pero no podemos a esta altura del partido estar explicando 160 años de vida y de historia en Entre Ríos, donde cooperativas y mutuales. Fíjese usted que en la provincia de Entre Ríos tenemos 80 cooperativas de agua potable, en localidades de 1.500 habitantes, Calabacilla, Jubileo, Estación Sosa, San Benito. Si no tuviera la cooperativa, o no tendrían agua potable o habría una empresa privada que le cobraría lo que ellos quisieran. ¿Cómo está la situación de las cooperativas agropecuarias, fundamentalmente de las chicas, me refiero? No, porque uno cuando habla de cooperativismo agropecuario tiene la sensación de hablar de las grandes, que afortunadamente en Entre Ríos también hay varias, pero digo, ¿cómo están los más chicos vinculados al sector? Estoy pensando en la horticultura, en la apicultura, etcétera. Hay muchas cooperativas de esas que han entendido también la diversidad de la producción. Por ejemplo, hoy no es chica, pero cuando empezó era chica. En 1900 la Agrícola Regional de Quepos juntaban huevo en carreta. Sí, claro. Hoy es una potencia. Pero diversificaron la producción. Tienen acopio de grano, tienen corralón de materiales de producción, de construcción, perdón. Tienen estación de servicio, tienen la nuez pecan, tienen aromática. Bueno, las otras cooperativas chicas que no se han podido diversificar en su producción también están intentando algo que estuvimos charlando el otro día con el presidente de FEDECO, que es la integración. Y él me enseñó algo que yo, como no me interesan los autos y no sé nada de marca, me dice, doctor, ¿usted sabe por qué el Audi tiene las 4 arandelitas ahí adelante? No, le digo. Bueno, de esto que estamos hablando, son 4 empresas muy importantes que se integraron para hacer este auto. Bueno, ¿y por qué no nos podemos integrar? Si integrar no significa que una va a desaparecer o la otra va... Es para un negocio común. Lo que usted tiene no lo tenemos nosotros y lo que tenemos nosotros no lo tiene usted. Y ese negocio común. Nosotros la pandemia nos abrió el tema de la virtualidad y logramos de la región centro hacer una plataforma virtual donde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se integraron por lo menos virtualmente, sabiendo que las arroceras de Córdoba, si hay algún tema que no pueden completar un negocio o una exportación, pueden hablar con la de Santa Fe o la de Entre Ríos. Eso lo logramos a través de una plataforma virtual. Ahora tenemos que llevarlo a hechos concretos. En Entre Ríos una integración importante para comentar es la CEPAL con la agropecuaria de La Paz, por ejemplo. Hace varios años atrás la CEPAL estaba a punto de desaparecer, una cooperativa que se había fundado en 1950, productores lácteos, con un combo explosivo que es la actividad de los tambos, la lechería, la falta de rentabilidad, muchas cosas, pero aparte falta de documental. Entonces, la agropecuaria y nosotros el instituto aportando apoyos económicos, capacitación, conocimiento, la agropecuaria aportando profesional y también en un aporte, logramos recuperar en una integración que sería muy importante que alguna vez los entrerrianos pasen por ahí para verlo, que se llama un almacén de campo con buen gusto. Es
empezaron vendiendo quesos nomás de que producen ahí con su leche, le incorporaron a su leche valor agregado, pero ahora tienen de todas las mercaderías habidas y por haber. Y está en la ruta, cuando uno va para Feliciano, está sobre la mano izquierda. Y hoy con mucha satisfacción me comentan de que abrieron un local dentro de la localidad, porque este almacén de campo está sobre la ruta, entonces el que no pasa por la ruta no lo veía. Abrieron, y también con lo que está trabajando el gobierno provincial, que es tratar de que no se produzca desarraigo en la zona rural. Hay 14 o 15 chicos de la localidad de San Gustavo que están trabajando en ese almacén de campo. Vasco, las últimas dos preguntas apelando a tu frondosa experiencia en el tema cooperativo. La primera está vinculada con las cooperativas grandes. No vamos a hacer nombre, pero digo, cuando se llega a ese volumen de negocio, a ese volumen de trabajo, ¿se pierde el espíritu cooperativo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué los trabajadores, cuando están en una empresa con dificultades, con empresas que cierran, que lamentablemente, o quiebran, que lamentablemente es una situación muy común en estos últimos años, ¿por qué les cuesta tanto entender que el cooperativismo puede ser una herramienta para salir adelante? Bueno, correcto, son dos preguntas. La primera, filosóficamente para mí, no hay cooperativas ni chica ni grande, pero de acuerdo al volumen es cierto lo que vos decís, que hay una grande. Ese espíritu cooperativo se pierde cuando no hay sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia se trabaja con educación, capacitación, y que el socio entienda de la participación democrática en las asambleas. Porque si vos ves a las asambleas que yo he ido, que han tenido muchos socios, tienen que esperar, como dice la ley, 1 hora para poder sesionar válidamente, porque al inicio de la asamblea no está el quórum. Vamos a suponer, vos tenés una cooperativa de 30 personas, necesitas tener 16 personas para tener quórum, a las 8. Pero pasada 1 hora, dice la ley, estamos 5, vos, yo y qué sé yo, y termina gobernando la minoría, se empieza a perder. O sea, lo que vos decís es clarito, y eso tiene que estar atento el Estado, a través de los organismos, el INAE, nosotros, las fundaciones, las direcciones municipales, en lo que se llama capacitación, educación, y que los socios no pierdan el sentido de pertenencia, porque son los dueños de la empresa. Y es cierto lo que vos decís, ha pasado, y por eso algunas cooperativas, para no dar nombre como decís vos, han terminado capotando. La segunda pregunta, esos trabajadores que han tenido problemas con las empresas, en su momento, hace varios años atrás, no entendían la posibilidad de recuperar la empresa a través de una cooperativa porque la propia ley de concurso no lo permitía. Cuando se reforma la ley de concurso, le permite al juez que los trabajadores, a través de una cooperativa debidamente constituida, aprobada por el INAE, por los órganos locales, bla, 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 se presenten para seguir adelante con la explotación comercial. Esto pasó, y los entrerrianos tenemos el orgullo de mostrarlo, con el Sanatorio Agua de Gualeguaychú. Concurso preventivo, concurso grave, los trabajadores choqueados, no sabían qué hacer, habían estado preparados 20, 30 años para ser empleados, y acá se tenían que hacer cargo de un problema. Pasar a ser dueño. Pasar a ser dueño y trabajar, porque al ser una cooperativa de trabajo, no es como las cooperativas de servicio que tienen empleados. Estos son los propios trabajadores y sus propios patrones. ¿Estamos claros? El segundo tema que podemos mostrar con orgullo, y que es la ciudad de Paraná, la cooperativa Carniceros de la ciudad de Paraná, ubicada en Pascual Uva y Avenida Espejo, o calle Espejo, ellos tenían 50 años de vida y eran empleados porque era una cooperativa de servicio. Bueno, vos lo conocés porque lo has visitado, Lorena, Suárez, la otra chica, se pusieron al hombro, tuvieron hasta con psicólogo y con psiquiatra. Llegaron un día y dijeron, no hay más trabajo. Y hoy es un ejemplo para mostrar. La ha visitado el presidente Linares, la ha visitado el señor intendente de Paraná, el contador Bar, la ha visitado Macri, la ha visitado y están sorprendidos. Tenemos para mostrar en Paraná la CTC, que hoy está produciendo, hoy y hace muchos años, la ropa de todas las fuerzas policiales del país. No solamente eso, se han presentado licitaciones nacionales, los atendió el ministro de Defensa de la Nación. Por eso te digo que el cooperativismo tiene culpas propias y extrañas. Si nosotros no nos sentamos a mostrar lo que somos, a militar la economía social, siempre nos van a usar para emparchar en las crisis o para decir. El último que te quiero decir, en la provincia de Entre Ríos, ya los entrerrianos algunos se han olvidado, pero tuvimos unos papelitos verdes, que creo que se llamaban BOFE o federales, ya no sé lo que eran, que hicieron mucho daño a los entrerrianos, mucho daño, no solamente lo económico, sino de lo psicológico. Las cooperativas y las mutuales
no se fueron de Entre Ríos y le cambiaban 1 a 1 los federales, esos que no tenían valor para nadie. Así que bueno, yo quiero aprovechar para desearles que tengan un muy buen día hoy en el Día Internacional del Cooperativismo y que sigan adelante porque hay generaciones futuras que van a abrevar en estas empresas democráticas que le hacen mucho bien a las localidades en cada uno de los pueblos. Bien, ahí estaba entonces Ricardo Echemendy, el Vasco Echemendy, el titular del IPSIMER, el Instituto de Promoción del Cooperativismo y el Mutualismo en Entre Ríos, dándonos un panorama bastante amplio de la situación del cooperativismo en la actualidad y también de la importancia de esta herramienta, de este camino para no solamente salir de las crisis, sino para vivir mejor. Vuelve con todo la Gran Rural Villaguay. Llámame con el Vikingo Correa. 5 al 8 de agosto, la gran muestra de ganadería, industria, comercios, Grupo La Que Va. También emprendimientos, Capelina. Espectáculos para todos, Los Palmaes. Toto Chassi, Viajeros del Tiempo. A veces cuando despiertas solito por la mañana. También en Rural Villaguay, Francisco Cuestas. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. 5 al 8 de agosto, vamos todos a la Rural. El cambio es innovación. Y en la estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional no solo contamos con combustibles de última generación que aseguran la potencia de tu motor y su cuidado, sino que nos renovamos para ofrecerte una mejor experiencia. Vení y disfrutá de un cómodo ambiente climatizado, servicio de cafetería, minutas, comidas elaboradas al plato y la atención que solo YPF Ruta del Agrícola Regional te puede brindar. Te esperamos. Estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional. Venir para ir. Ruta Provincial 11, kilómetro 40. Diamante, Entre Ríos. Jornada Campo del IPCBA en Venado Tuerto, Santa Fe. Sistemas ganaderos de alta producción. Jueves 14 de julio, establecimiento La Victoria. Ruta Provincial 4S, kilómetro 78, Venado Tuerto. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren, sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal II y Crucecita Octava. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad.
Seguimos en Código Campo. Recién lo escuchábamos a Ricardo Echemendy, que es el presidente del IPSIMER, el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, dándonos un panorama general de cómo está el cooperativismo, cuáles son los desafíos de cara al futuro. Y ahora vamos a hablar con un responsable, referente de una de las principales cooperativas de Entre Ríos, que ya tiene 112 años, me refiero a la Agrícola Regional de Crespo, una empresa cooperativa, insisto, exitosa, que tiene una larguísima historia en Crespo y toda la zona, para un poco también hablar de, ya concretamente con una cooperativa, hablar no ya en general, sino en particular de cómo está el cooperativismo agropecuario. Lo vamos a saludar ya nos está escuchando al gerente general del AR, de la Agrícola Regional, Diego Mayer. Le damos los buenos días. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Buenos días, Danilo. ¿Cómo te va? Un gusto poder comunicarme con vos. Bueno, primero las felicitaciones en tu nombre a los cooperativistas del AR en este Día Internacional del Cooperativismo, que lo decíamos hace un rato, se festeja desde 1995, cuando Naciones Unidas decidió que el primer sábado de cada julio sea el Día Internacional del Cooperativismo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el cooperativismo agropecuario en general en la provincia, Diego? Bien, sí, como decís, el primer sábado de julio de cada año es el Día de las Cooperativas o del cooperativismo, y para eso me gusta tomar la frase que tiene la Alianza Cooperativa Internacional, que desde hace aproximadamente 10 años viene utilizando para esta ocasión, que dice que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Sí. Y creo que estamos nosotros convencidos de eso, y entendemos que en nuestro país, sobre todo, el movimiento cooperativo está vivo, está vigente, no es algo pasado de moda, está totalmente, está vigente, como decía, el cooperativismo no solo agropecuario, sino también de otro tipo de cooperativas más diversificadas, como en el caso de la agrícola, también como hay otras que ya han avanzado en la cadena de agregado de valor, o también diversificándose en otros servicios, por ejemplo, o diversificándose hacia sectores de consumo, en fin, múltiples servicios que prestan las cooperativas, y bueno, y en un sector como el principalmente están presentes, que es en el agro, tan dinámico para nuestra provincia y de tanta importancia en la actividad económica, ¿no? Bien, Diego, recién le preguntábamos a Echemendy, él dio su respuesta, ahora lo hacemos con vos. ¿Cuáles son los desafíos de una cooperativa agropecuaria hoy en esta Argentina tan complicada, tan zigzagueante en su economía, con una inflación realmente yo iba a decir desorbitada ya, pero por lo menos digamos con una altísima inflación que complica los números de todos? La Agrícola, insisto, es una cooperativa importante, pero ¿cuáles son los desafíos hoy, por un lado, y por el otro lado, cómo se mantiene dentro de los asociados el espíritu cooperativista en una empresa tan importante como la AR? Y los desafíos, yo creo que para hoy y para adelante en las cooperativas son mantenerse vigentes, sobre todo con la innovación y con la adaptación al cambio, porque por ahí sabemos que también a lo largo de los años han quedado muchas cooperativas en el camino. Sí, sí. En esta provincia había muchas más, y bueno, han quedado en el camino, algunas se han fusionado. El tema es superar los tiempos y tratar de adaptarse a todos los cambios. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos en medio desde hace un año, en medio de un proceso de transformación digital, en el que estamos adaptándonos a eso, al uso de los datos, a optimizar lo que es las herramientas informáticas, y a tratar de llevar también esa innovación. Yo creo que uno de los desafíos de la cooperativa y de las empresas agropecuarias en general es implementar más tecnología para la optimización y la racionalización de los insumos, para que tengamos una producción también más sustentable. Y cuando hablo de sustentable no hablo de agroecológica, ni de no uso de agroquímicos, ni nada por el estilo, sino algo racional, con el cuidado de los recursos, con el cuidado de la tierra, porque hacia ahí va la producción del futuro. Claro. Hace poco semana pasada, hubo una reunión en Mendoza que se volvió a hacer después de mucho tiempo, que es
la Asociación de Cooperativas Argentina hace una vez por año una reunión para todos los gerentes, y esta oportunidad la hizo en Mendoza, y bueno, uno de los temas centrales era justamente la producción con trazabilidad, ver el tema de huella de carbono. Hacia ahí van en el futuro los compradores de los otros países, ya están algunos pidiendo requisitos de este tipo, y hacia los próximos 5 a 10 años va a haber cada vez más de ese tipo de requerimientos, ¿no? De cómo producimos, ya no solo que el commodity no sea solo el grano, sino que tengas toda la trazabilidad de la cadena de producción. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos todo el sector agropecuario para los próximos años. Bien, Diego, te consultaba respecto de cómo se mantiene el espíritu original del cooperativismo en una empresa como LAR que tiene un altísimo volumen de negocios, tiene una diversificación de negocios importante y tiene que competir con empresas multinacionales. ¿Cómo se mantiene ese espíritu dentro de los asociados del cooperativismo, de la solidaridad, de la economía social, etcétera? Hoy cada vez mantener ese espíritu más cooperativista, como era al principio lo que originó la de muchas cooperativas, porque en su momento también eso fue producto de una necesidad que tenían todos esos productores, que eran un poco lo buscaron portfolio que había de algunas empresas. Entonces fue una necesidad, y con el tiempo la fueron fortaleciendo esa herramienta y demás, y con el paso de las generaciones es como que entonces ¿Se cortó? No. ¿Algún problema de señal? Sí, seguramente. No, estabas diciendo de los desafíos de ahora, de la actualidad para las cooperativas y cómo se pudo a través del tiempo mantener este espíritu de cooperativismo. Bien, sí, te decía que creo que en su momento las cooperativas surgieron por una necesidad de defenderse ante un entorno que por ahí era más de algún monopolio en la comercialización. Los productores lo buscaron como una necesidad de asociarse para eso, y con el paso de varias generaciones como que esa necesidad siempre estuvo, pero ya no era tan visible. Entonces algunas generaciones no ven como que no se imaginan qué pasaría si no estuviese, ¿no? Claro. Entonces a veces hacemos ese ejercicio de decir, ¿y ustedes qué piensan que pasaría si no estuviese la cooperativa por ahí como reguladora de precios en algunas cosas, o como herramienta hoy financiamos nuestros? Entonces todo ese tipo de cosas es como decir que pensar qué pasaría si no estuviese, y creo que el gran desafío para nosotros en ese sentido es, y lo estamos trabajando, la comunicación y sobre todo los canales de comunicación que usan las nuevas generaciones, porque por ahí hay un montón de cosas que la cooperativa hace, genera, y las cooperativas en general que generan en la comunidad en la que están, en el entorno, para las asociaciones que la rodean, para los clubes, para las entidades religiosas, etcétera, un montón de acciones que a veces no se hacen visibles porque somos, entre comillas, poco marketineros para eso, y por ahí poner énfasis un poquito en la comunicación como para lograr de nuevo ese ida y vuelta más fuerte con los asociados, ¿no? Está bien. Diego, te agradecemos mucho la atención, de nuevo el envío a través tuyo como gerente general del AR, del saludo a todos los cooperativistas de la agrícola regional, pero también de toda la zona de influencia de Crespo, que por cierto es muy importante. Te agradecemos mucho la atención, Gracias a vos, Daniel, un saludo para toda la audiencia. Que tengas buen día. Lo escuchábamos entonces al contador Diego Mayer, que es el gerente general de la Agrícola Regional Limitada de Crespo, también presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, digámoslo. Hoy no hablamos de la bolsa, sí hablamos de el cooperativismo en general, del área en particular, en este 2 de julio, primer sábado de julio, Día Internacional del Cooperativismo. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo y seguimos en Crespo. Recién escuchaban a Diego Mayer, el gerente de la Agrícola Regional, a propósito del Día del Cooperativismo que se celebra este sábado. Pero ahora vamos a hablar de otro día que se va a celebrar la semana que se inicia el 7 de julio, que es el Día de la Conservación del Suelo. Y en Entre Ríos, obviamente, la provincia tiene una extraordinaria historia en materia de conservación de suelos y, por supuesto,
hay un montón de gente, de instituciones que han estado, insisto, más de 30 años ya trabajando muy fuertemente en el tema. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque el próximo jueves, el 7 de julio, va a haber una jornada en la ciudad de Crespo, en el Salón Auditorio de Crespo, sobre los nuevos horizontes y desafíos de la conservación del suelo. Vamos a hablar ya está en línea con nosotros, ya nos está escuchando, con el jefe de la Agencia de Extensión Rural Crespo del INTA, Ricardo De Carli, con quien hace bastante que no charlo, por eso me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a Código Campo. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, buen día, Danilo, un gusto de recibir tu llamada, acá estamos, bien. Bueno, ¿de qué se trata esta jornada que va a ser el jueves 7 de julio, el próximo jueves, a partir de las 18:30 en forma presencial? Correcto, sí. ¿De qué se trata? Bueno, se aprovecha la fecha histórica, ¿no?, que es el Día Nacional de la Conservación del Suelo, para presentar una serie de temas que de alguna manera van a rescatar todo lo que vos comentabas de la tradición bien valiosa que tenemos en la provincia en acciones para la conservación del suelo, y ver cómo llegamos hasta el día de hoy con un proyecto que se aprobó hace poco para hacer un diseño ya a otro nivel para conservación del suelo, y justamente en Crespo y las aldeas aledañas, que es la microrregión Crespo y aldeas aledañas, ¿no? La micra, bien. Bien. ¿Esto de que estás hablando es el Impactar 84, puede ser? Perfecto, Impactar 84 es el nombre programático que tiene el proyecto que se aprobó en realidad en diciembre del año pasado, y bueno, el primer ya desembolso para iniciar actividades fue durante mayo, y bueno, lo que a nosotros nos parece realmente muy valioso es que, bueno, hay varios aspectos, ¿no?, pero uno de ellos es que en este proyecto estamos convocados todas las instituciones, sobre todo todas las instituciones del sector público, en el sentido del diseño y la ejecución del proyecto ahora, que tienen que ver con la conservación del suelo, organismos de la provincia y la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y el INTA y el municipio de Crespo. O sea que y también las juntas de gobierno y las comunas que participan de la microrregión. O sea que hay un ensamble de instituciones realmente muy valioso para este trabajo, ¿no? Bien, yo decía al principio que Entre Ríos tiene una larguísima y muy rica historia en materia de conservación de suelos, con aquella ley, que no me voy a acordar el número, así que no voy a decir su número, pero claro, que fue pionera y modelo en todo el país, incluso en el continente. Después de muchos años, yo recuerdo, y hablando de Crespo, por supuesto imposible no acordarse del recordadísimo Ítalo Culazo, gran jefe de la agencia. Gran jefe de la agencia, antes de vos. Bueno, yo recuerdo hace más de 30 años, Culazo una vez tuvo la idea hasta de invitarnos a varios periodistas a un vuelo, recuerdo, en un guaraní que salió de la base aérea de Paraná, de la Segunda Brigada Aérea, para que los periodistas tuviéramos una vista aérea. Una vista aérea para ver la magnitud del problema. Bueno, se trabajó muchísimo, las agencias de extensión rural de INTA fueron un baluarte en todo eso. De allí surgió la ley. Después del año 88. Claro. Después apareció como una especie de... como que se amesetó el tema, y ahora en los últimos años ha cobrado fuerza de nuevo. Pero por eso la pregunta concreta, Ricardo, es ¿qué cosa nueva tiene este proyecto Impactar, teniendo en cuenta que las cuestiones han cambiado, que el país, que la provincia ha cambiado en estos años? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo es que se pudo encontrar un espacio territorial donde hacer el diseño de la conservación a nivel de cuenca, con el ingrediente de incluir en la cuenca algo que está incluido, pero que se va a incluir en el diseño, que es la red hidrográfica que forman los caminos, porque los caminos de la producción, los caminos rurales, que fueron trazados
siguiendo algún criterio de utilidad en su momento, son vías de agua, por donde también hay grandes escurrimientos cuando se producen las lluvias y bueno, también es agua que se desperdicia de los campos y a su vez erosiona los caminos, ¿no? Entonces, incluir, hacer el diseño ya no a nivel de un lote o de un establecimiento, que pueden ser 100 hectáreas, 200 o 400, sino hacerlo a nivel de la cuenca, le da mucha mayor eficiencia al control de la erosión, le facilita el diseño y, en este caso, al incluir la red de los caminos rurales, también protege de la erosión a los caminos, lo cual es un beneficio realmente muy importante, ¿no? En términos... Esas serían las innovaciones que tiene este proyecto. Bien, en términos de hectáreas, ¿cuántas hectáreas son? ¿Qué superficie es la micra y donde uno imagina que va a estar centrado todo este proyecto? Bueno, la superficie de la micra, que considera las 6 juntas, 2 comunas y el ejido de la ciudad de Crespo y la ciudad de Crespo, todo ese territorio son alrededor de 70.000 hectáreas, Ajá. de las cuales hay aproximadamente un 60-70% de esa superficie que tiene pendiente el terreno y necesita control de erosión, ¿no? Bien. Dentro de ese territorio que necesita control de erosión ya hay un avance, prácticamente el 40% de la superficie está ya con prácticas de control de erosión. Bueno, Ricardo, entonces la cita es el próximo jueves, sí. 7 de julio, a partir de las 18:30. ¿Dónde queda el salón auditorio? Avenida San Martín, casi esquina Estrada. Ajá. Bien. Casi esquina Estrada. Bien. Sí. Va a empezar a las 18:30. Sé que está el secretario de Agricultura, el director del INTA Paraná. Sí. ¿Te acordás más o menos quiénes van a disertar? Si los tenés en la memoria. Básicamente, bueno, va a estar el ingeniero Jorge Bodenovich, que es el coordinador del proyecto, que va a estar haciendo una explicación justamente de los avances y las características de este tipo de proyecto. Tengo entendido que va a haber alguien más de la facultad también, que no tengo precisión. Debe ser Mariano Salucio. Posiblemente, puede ser acá un coterráneo, posiblemente que está trabajando en el proyecto porque tiene responsabilidad tanto a nivel de la facultad como a nivel privado en este tema. Y también, bueno, el ingeniero Faral, Antonio Faral, y yo mismo también una parte vamos a estar haciendo sobre todo lo que es la generación de la ley, que realmente, como vos destacabas, ha sido un instrumento fundamental, y algunos hitos que ocurrieron durante esos años de la historia esta de la conservación. Ese sería el grupo, y bueno, alguna autoridad seguro va a estar también dando alguna palabra, ¿no? Bueno, perfecto. Ricardo, te agradecemos la atención y bueno, si Dios quiere nos vamos a encontrar el próximo jueves en Crespo, ¿eh? Vamos a tratar de estar. Excelente, van a ser muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Ricardo, que tengas buen día. Gracias. Lo escuchábamos entonces a Ricardo De Carli, que es el jefe de la Agencia de Extensión Rural Crespo del INTA, a propósito de esta jornada sobre los nuevos horizontes y desafíos en conservación de suelos en Entre Ríos, que se va a realizar el próximo jueves a partir de las 18:30 en el Salón Auditorio Crespo. Jornada Campo del IPCBA en Venado Tuerto, Santa Fe, sistemas ganaderos de alta producción. Jueves 14 de julio, establecimiento La Victoria, Ruta Provincial 4S, kilómetro 78, Venado Tuerto. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Vuelve con todo la Gran Rural Villaguay. Llámame con el Vikingo Correa. 5 al 8 de agosto, la gran muestra de ganadería, industria, comercios, Grupo La Que Va. También emprendimientos, Capelina. Espectáculos para todos, Los Palmaes. Toto Chassi, Viajeros del Tiempo. A veces cuando despiertas solito por la mañana. También en Rural Villaguay, Francisco Cuestas. Soy amigo de las aves, pero sin jaula.
5 al 8 de agosto vamos todos a la Rural. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Contactanos a través de www.arangurencoop.com.ar, Facebook, @Coopar, LTDA, en Instagram, @Coop_Aranguren, en YouTube, Cooperativa Coopar. La Agrícola Regional, Cooperativa Limitada, junto al desarrollo productivo de la región. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en el Código Campo. Ustedes saben, porque es uno de los temas de la semana, la Mesa de Enlace Nacional anunció que el próximo 13 de julio, miércoles 13 de julio, va a haber un cese de comercialización de granos y de hacienda en todo el país. Ayer viernes en Villaguay se reunió FARER, el Consejo Directivo de FARER, y ya estamos en contacto con José Colombato, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, para, consultarle qué analizaron ayer en Villaguay y sobre todo cuál va a ser la postura de FARER de cara a este cese de comercialización anunciado para el 13 de julio. Los saludamos a José Colombato. ¿Cómo está, José? Danilo Lima te habla desde Paraná. ¿Cómo estás? Hola, Danilo, buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Está un poco formulado. ¿Cuál es la posición que va a adoptar FARER de cara a este paro agropecuario del 13 de julio? Sí, Danilo, te escuchaba atentamente. La postura que surgió de acá del Consejo Directivo de FARER, tratar de trabajarlo también en la mesa de enlace provincial, llevar la propuesta de ese día en consonancia con la mesa de enlace nacional, movilizarnos a algún punto de la provincia a definir un punto que sea emblemático para poder hacer una protesta en ese lugar, un corte de ruta, sino manifestarnos. Sin corte de ruta. Sin corte de ruta. Bien. No queremos perjudicar a la gente que con el problema del gasoil que encima que no puede transitar pudiese, eso es un poco la idea. Bien, la ausencia mejor dicho, la ausencia el faltante de gasoil es alarmante, José, ¿no? Sí, es alarmante, Danilo, y mucha gente, sobre todo la parte el que siembra acá la provincia, está muy preocupado porque realmente no sabe cómo encarar la próxima siembra. La trilla la pudo hacer o la viene haciendo como puede, y sobre todo mucha gente que por ahí da el servicio, esa gente creo que, está complicado todo el mundo obviamente, porque el gasoil no elige, el desabastecimiento no llegó a todos, pero por supuesto, claro. Como te decía, la gente que tiene que cargar una próxima siembra realmente lo está pensando, porque todos sabemos lo que cuesta sembrar, todo lo que implica, y el gasoil es un insumo
preponderante en cualquier actividad, por eso estamos tratando de generar este tipo de protesta, más allá de que el tema está en los medios, se lo sabemos, el periodismo se ocupa porque hay mucha gente más allá del sector productivo, gente que maneja por el colectivo de larga distancia o lo que fuese, dentro todo lo que se maneja gasoil está totalmente complicado. Entonces, bueno, es una forma de ver que este gobierno busque articular o alguna herramienta para poder encarar lo que viene, sobre todo la siembra controversial, de la mejor forma, ¿no? Claro. Ahora, José, uno imagina que de aquí el 13 de julio es muy difícil que se solucione el abastecimiento de gasoil porque es un problema de fondo, es un problema estructural, no es simplemente que haya un cuello de botella, como por ahí, o el disparate que dijo el presidente Alberto Fernández el otro día de que falta gasoil porque la economía está creciendo mucho. ¿Son medianamente, por lo menos, optimistas de que esto que se pueda solucionar en algún momento este problema? Y la verdad, Danilo, nosotros como entidad, esto lo avisoramos con antelación. Sí. Dijimos que iba a pasar esto y lamentablemente no nos equivocamos. Sobre todo, Caral lo venía diciendo, nosotros lo tomamos de nuestra entidad madre y sin duda que pasó lo que está pasando. Con este gobierno, la verdad que es muy difícil tener señales positivas o señales de confianza. Con lo que declaró el presidente, estamos a la vista de que estamos en manos de una persona que me parece que está perdido en tiempo y espacio, y es muy difícil. Yo me he tomado el trabajo por ahí también hablar con funcionarios provinciales y nadie sabe nada. Todos prometen, primero eran 10 días, ahora son 20 días, ahora son 25, y siempre la van pateando. Y gasoil por ahí aparece a cuentagotas, o por ahí aparece cuando hay que pagarlo lo que no vale, porque tampoco hay un precio. Es decir, hay gente, como en este país mucha gente especula, y una de las formas de especular es diciendo no tengo, pero si me lo pagás a lo que no vale, te lo vendo. Claro. Es decir, es un tema muy difícil de por ahí interpretarlo, porque por un lado hay gente que te dice que gasoil hay, pero se va a ver cuando lo paguen lo que tendría que valer. Claro. Y por otro lado te dicen que directamente no hay. Claro. Es muy difícil, es lo que uno viene viendo, pero respondiendo a tu pregunta, sinceramente nosotros algo tenemos que hacer, esto no da para más. Claro. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados y queremos protestar y dar a entender de que así no se puede producir. Yo pensaba el otro día, porque haciendo un ejercicio de memoria, y apelo también a tu memoria, yo no recuerdo otro momento donde el gasoil valga más que la nafta, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que yo realmente no lo recuerdo. No sé si esto sucedió en otro momento. Yo la verdad que no lo recuerdo. Lo que sí, también para la gente que escucha, el problema del gasoil netamente, de nafta hay. O sea, por ahí la gente que no es del sector productivo, vive en la ciudad, sabe, por ahí no ha tomado por ahí dimensión de que cuando va a la estación, sin duda que no tiene problema, y porque hay nafta, y por ahí dirá de qué se quejan acá. El problema del gasoil que no hay. Claro. Eso hay que aclararlo, porque me ha pasado a mí que hay gente que me dice, yo ando por todos lados y me manejo y tengo combustible, pero es nafta, el problema del gasoil. No, la verdad que volviendo a tu pregunta, la verdad que no recuerdo. La verdad que el gasoil siempre fue un insumo para la parte productiva, y siempre valió menos que la nafta, que teóricamente la nafta para otro tipo de economía. Así que estamos en el mundo al revés, como pasa acá en la Argentina, ¿no? José, ¿se manejó la posibilidad de que este cese de comercialización, que es por un día, el próximo 13 de julio, que se extienda en el tiempo? Digo la reunión de Farer. Se trató el tema, pero lo que pude hablar yo con Jorge Cheme de CRA, que es nuestro presidente, que bueno, la idea es hacer algo contundente ese día, y después ver cómo sigue, qué respuesta del gobierno, o si por ahí aparece el gasoil. La idea también, estamos en un proceso medio complicado también, porque la gente, sobre todo acá en Entre Ríos, vienen las exposiciones rurales, es todo un tema muy difícil por ahí de poder congeniar con todo. Claro. Pero bueno, la idea es hacerlo ese día y después iremos viendo cómo seguimos, ¿no? Bien. José, ¿qué otros temas generaron preocupación
en las rurales de Farer que se charló este viernes en Villaguay? Básicamente el tema se trató de la parte gremial o de acción gremial, como le denominamos nosotros, que es un tema recurrente, que es lo que estamos hablando ahora. Y después, bueno, se trataron otros temas, en mi caso, que pude participar con la ministra de Justicia, Rosario Romero, donde Farer le arrimó una propuesta para trabajar con el delito de abigeato, algo que es una materia pendiente, sobre todo los legisladores, que es las penas son muy bajas. El delito en algunos departamentos, como en el mío, donde yo vivo, Gualeguaychú, está bastante controlado, pero hay otros departamentos que no. Entonces, bueno, comenté cómo va a ir en esa reunión. Fue una reunión de 1 hora, una reunión intensa, muy buena, donde también pudimos hablar más allá del delito abigeato, lo que le pedimos a la ministra, que por ahí vemos nosotros como productores, que andamos la ruta, que se secuestran autos y siempre las brigadas están pidiendo móvil, y por ahí una forma que propusimos a la ministra, o le dijimos, que la ministra ya lo sabe, pero tratar de que eso sea un poco menos burocrático, que de proveerles vehículos que se han secuestrado a las brigadas para que puedan tener mejor patrullaje, tanto de moto, de camioneta o de auto, que todo es bienvenido para poder dotar mejor a la policía. Bien. Una de las tantas propuestas que le hicimos, ¿no? Bien. José, se nos termina el tiempo, se nos termina el programa. Te consulto brevemente cómo se están preparando. Ya estamos a pocas semanas de la apertura del calendario de exposiciones rurales de Farer, plenamente presenciales este año, después de 2 años de pandemia. ¿Cómo están esperando ese momento? La expectativa es muy alta, con mucha ansiedad, esperando que lleguen la EXPO, donde hoy se trató en el Consejo de Farer cómo viene la situación. Viene muy bien, se está trabajando con mucho tiempo, con mucha calidad de lo que vamos a ver este año. Así que, y el comercio, que es lo que más nos interesa, la FA ganadera, está acompañando a la rural, así que la expectativa es muy alta. Así que bueno, esperemos que al ser presencial nos vuelva a acompañar el público, como siempre nos acompaña. Así que todo el mundo está abocado, y bueno, empieza la grilla ahora en el mes de agosto, así que estaremos empezando a viajar y empezar a visitar y empezar a recorrer las rurales nuevamente. Bien. José Colombato, muchas gracias por la atención, muy amable, como siempre. No, gracias a vos. Que tengan buenos días. Que tengas buen día, José. Ahí lo escuchábamos entonces el presidente de Farer, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, José Ignacio Colombato, confirmando esto, ¿no?, de que Farer va a acompañar el cese de comercialización del próximo 13 de julio, va a llevar esta propuesta de movilización a la mesa de enlace provincial. Se nos terminó el tiempo, amigos. Un gran gusto compartir esta hora de programa con todos ustedes. Nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.